Y es así como aprendemos, banda, que la verdadera lucha no es contra un dios bajado a la tierra capaz de destruir a toda la humanidad, es contra la depresión. Así es, banda, me fui a ver la película de Thunderbolts y francamente no es la mejor película de Marvel, pero tampoco es la peor, y de hecho es algo que se sintió muy bien haberlo tenido. En un mundo en donde tenemos película tras película tras película que a huevo tiene que tener una conexión, un easter egg, un adelanto, una nueva pieza a esta teoría súper intrincada que será el avance del futuro, del nuevo universo y todo este desmadre, esta película se toma un descanso para contarse a sí misma, para relajarse y para algo que había extrañado en películas de Marvel desde hace un chingo de tiempo, para tomarse en serio a ella misma, rescatando a los personajes por los que nadie daba un peso, literalmente los personajes que yo creo que a muchos ya se les había olvidado que existían en el UCM con excepción de Bucky y de Yelena, y volviéndolos uno de los mejores equipos de Marvel que supo distanciarse perfectamente de Suicide Squad. Y es que yo me acuerdo perfectamente, banda, que cuando empezaron a salir los trailers, es más, desde que se anunció esta película, todo el mundo la empezó a comparar con The Suicide Squad y que el Suicide Squad de Marvel y que ya se están quedando sin ideas y que vamos con el Suicide Squad y todas estas cosas, y uno pensaría que iba a ser la típica película del Suicide Squad, de no nos llevamos bien, luego sí nos llevamos bien y ahora somos equipo y resolvemos crímenes. Pero aunque si bien se podría decir que esta película de Thunderbolts no voy a decir en esencia, pero así en base, en cimientos, claro que cuenta esta historia de personajes disparejos que se unen por una causa común y se vuelven un equipo, no se concentraron tanto en esa parte. Y de hecho, la razón del por qué explican que se vuelven un equipo es bastante fresca. Porque en lugar de tomar esta idea de es que el gobierno nos contrató porque somos unos rechazados y queremos una nueva vida, se juntan porque el gobierno intentó deshacerse de ellos y ellos lo único que quieren es vivir en paz. Y creo que esa es la parte que más me gustó de la película, que todos los personajes de esta película ya están hartos de batalla, ya están hartos de guerras, simplemente quieren recuperar sus vidas y lograr tener un poco de paz, porque todos se enfrentan a un demonio diferente en su propio interior, al rechazo, al abandono, a la soledad, a la depresión y todas estas cosas. Y ese conflicto emocional está presente a lo largo de toda la película, y de hecho la película entera es una alegoría a cómo es luchar contra emociones oscuras, contra la depresión, contra la soledad, contra los pensamientos de la desvivisión, los pensamientos del suicidio. Me rehúso a hablar como imbécil, YouTube. Los pensamientos de suicidio, y esta película los trata de una manera, pues sí, como una película de acción y como una película de Marvel, pero los pone ahí y te dice lo fuerte y lo pesados que pueden llegar a ser. Además de que, banda, no podemos ignorar el hecho de que el hecho de que aparezca Sentry en esta película es sumamente importante, porque en efecto en los cómics Sentry es un personaje que es una alegoría a este problema de las emociones oscuras que a veces tienen las personas. Y miren, no me voy a sentar aquí a fingir que yo soy un experto en Sentry y que me sé todos sus cómics. Literalmente el conocimiento que tengo del pinche personaje es un video que Mr. X subió hace como 5 años del personaje, y lo único que recuerdo del cabrón es que es básicamente el Superman del universo Marvel, pero que posee un trastorno bipolar, y eso le dio una personalidad alterna llamada The Void, el vacío, que es básicamente la destrucción total, el más malo de los malos, porque pues es toda esta parte oscura y depresiva del personaje. Por lo que, si bien no se sacaron de la manga que The Void o The Sentry son una personalidad atormentada y dividida en dos partes, me gustó que en la película le agregaran ese toque de que se enfrenta constantemente a él mismo, a su dolor y a su sufrimiento, y que a lo largo de la película nos permitieran ver un poco de todo el dolor y el sufrimiento al que se tuvieron que enfrentar personajes como el Guardián Rojo, como Yelena, como US Agent, y estos rechazados, no solo en su universo, sino también por el fandom, resultó en algo simplemente brillante. Y ese final, en donde los Thunderbolts no se unen por salvar al mundo, no se unen por salvar a América, no se unen por una buena causa, se unen porque ven en ese pobre ser desdichado a ellos mismos y saben que la mejor herramienta que tienen no son superpoderes, no son tramas multiversales, no son viajes en el tiempo, es simplemente
apoyarse unos a otros y cómo abrazan a Bob cuando está luchando y haciendo su catarsis depresiva fue simplemente algo hermoso. Hermoso de ver, doloroso, yo creo que soltaron algunas lágrimas, me dolió que tan poca gente haya estado yendo a esta película, pero al mismo tiempo puedo entender el porqué. Sí, señor, porque ya hablamos de las cosas bonitas que tiene esta película, lo bien lograda que está, ahora vamos con las cosas malas, y es que pues esta película sí tiene mucho, aunque por sí sola se cuenta bien, tiene un chingo de huecos que no han quedado bien explicados porque hasta ahora Marvel ha estado atravesando crisis tras crisis y recordemos que esta fase se tuvo que cambiar radicalmente por culpa de lo que pasó con Jonathan Majors y tuvieron que cambiar el enfoque de Kang y tuvieron que arreglar un chingo de cosas, por lo que cómo se está posicionando la trama queda muy en ascuas. Y si no has visto las series de Marvel, te saca de pedo el 90% del elenco porque dices, ¿y estos güeyes quiénes son? ¿Y de dónde salieron? Y si no has visto las otras películas de Marvel que han sido un puto asco y que nadie ha querido ver, también si te quedas así como de, bueno, ¿y por qué el desmadre está así como así? O sea, se siente como una película. ¿Saben cómo se siente esta película? Como si fuera una secuela de una película que nunca vimos. Así se siente. Porque la trama, el inicio de la trama, mejor dicho, lo retoman desde un punto donde los personajes en sus respectivas apariciones se quedaron, pero no te dan la respuesta de qué pasó después de esas apariciones. La última vez que vimos a Yelena fue en la de Hawkeye, y hasta donde había quedado claro, ella se había quedado como con Kate Bishop y se había dado cuenta de que esta Allegra Di Fontaine la había engañado. US Agent se había quedado de que sí, trabajaba para ella, pero ya no supimos nada de él. De Fantasma no la hemos visto desde Ant-Man 2, banda. Y con Bucky, la última aparición que lo vimos tener fue en un cameo de la de Hulk 2, diagonal Capitán América, que yo creo nadie pinches vio esa película. Entonces, cuando veo a todos estos personajes aquí con sus motivaciones, llega un punto en el que la película comete el pecado de la narración, comete el pecado de interrumpir el diálogo e interrumpir la acción para explicarnos al fandom y a las personas nuevas todo lo que probablemente pudo haber quedado perfectamente explicado en una primera parte. De ahí el por qué esta película se siente como una secuela de otra película que jamás llegamos a ver y en algún punto sí resulta confuso. Porque francamente, banda, creo que sí es un problema cuando un universo empieza a hacer películas solo para los que están asquerosamente enfrascados en él. O sea, y no me refiero a ponerle ciertos guiños o ponerle cierta nostalgia o ponerle cierta calidad a los personajes, no, me refiero a de que si no has visto la serie tal con el episodio tal en el minuto tal, no vas a entender esta escena. O sea, así se sintió la película y yo creo que hay güeyes ahorita que siguen aferrados al universo Marvel, que les faltaron detalles y que dijeron, ¿y este güey quién es, perdón? ¿Y este pendejo de dónde salió? ¿Y qué pedo con esto? Además de que no podemos, y yo no, o al menos yo no puedo ignorar el hecho de que toda esta trama de Sentry se la sacaron del ano y no lo habían mencionado ni una sola vez en ningún otro lugar. Por lo que, si bien la bajaron de pechito en la película de que, sí, fue una serie de experimentos fallidos de tal organización y nunca salió bien hasta que salió bien con este güey, sí fue así como que muy conveniente. O sea, ese es el tema con esta película. Tiene abuso de conveniencias de guión de, pasó esto por esto, o pasó esto por aquello. Entonces, sí llega un punto en el que sí la trama como si te saca de onda, así como de, bueno. Por lo que, banda, creo que es justo decir que esta película de Thunderbolts no es obviamente la que va a hacer despertar a Marvel y definitivamente no va a hacer que todos los fanáticos vayan en tromba a las salas de cines, sobre todo porque recordemos que técnicamente para hoy, bueno, para ayer viernes, digo hoy porque estoy grabando este video un viernes, pero para el viernes se iba a ver el estreno de la de Kang Dynasty, Avengers Kang Dynasty. O sea, íbamos a tener una película de Avengers para esta fecha y en su lugar tenemos una película de Thunderbolts. Entonces, sí, puedo entender por qué mucho del fandom ya no quiso regresar a las salas de cine y es un poco triste porque la película en sí no es mala. O sea, cinematográficamente hablando, hicieron cosas bastante mejores de lo que han hecho en otras películas, pero porque es una película que se queda muy en tierra y creo que eso es algo que muchos de los nuevos fans de Marvel ya no quieren ver. Los que somos de mi generación y todavía más grandes, nos recordamos las películas del cine de oro de Marvel, cuando ni siquiera era un universo compartido, cuando las hacían otros estudios, las del Hombre Araña, las de los Cuatro Fantásticos, la de los X-Men, que eran amenazas a nivel terrenal, que el villano que quiere destruir el mundo, que el científico que se volvió loco por perder la chamba. O sea, y ahorita los chavos están acostumbrados a que los bombardeen con pedos multiversales, con dioses cayendo en la tierra, con
titanes destruyendo mundos. Entonces, esta película que regresa a las calles de Nueva York, que si bien nos da a un personaje extremadamente poderoso, pero que no se resuelve la trama final o no se resuelve el arco final con alguna superarma, un superpoder, o que llegue un nuevo superhéroe y diga: yo soy Capitanazo y voy a destruir a todos. Aparezco en los cómics 1958 a 1973 de la era dorada de Marvel. O sea, que no tenga ese giro, sino que se quede muy en tierra y entre a un aspecto más emocional la película, hace que no sea ese nivel de acción y ese nivel de destrucción que probablemente muchos fans estaban esperando y que van a esperar para la película de los Cuatro Fantásticos, para la película de Doomsday, para la película de Secret Wars y para las subsecuentes películas que salgan de Marvel. Y todo eso porque la gente sigue esperando ver la película que los haga olvidarse del impacto que resultó ser Endgame. Y simplemente pienso que eso jamás se va a lograr. Y personalmente, banda, yo voy a ser un sumo defensor de esta película de Thunderbolts, porque francamente sí me hizo sentir que regresamos a esa era dorada de Marvel e incluso a los primeros años del universo cinematográfico de Marvel, en donde no era necesario tener un conflicto multiversal relacionado con 40 películas para poder disfrutar una película que nos presentara otro aspecto de lo que representan los héroes, el heroísmo y por qué a la gente le gustan tanto los personajes de los cómics y por qué a veces nos podemos sentir tan identificados con ellos. Por eso a mí me encantó esta de Thunderbolts. Claro, tiene sus fallas, tiene sus huecos, pero a mí sí me gustó ver a este grupo de seres atormentados que lo único que quieren es recuperar sus vidas y tratar de entender que si no son los malos, ¿por qué les ha ido tan de la chingada? ¿Y por qué no debería de ser ese su último paso o su última cosa que lograron hacer, sino que todavía tienen una oportunidad? O sea, tienen una vida ahí que pueden construir y que al final el hecho de haber cometido errores no los convierte en villanos, no los convierte en los malos del cuento. O sea, esta es una película que se plantea pedos psicológicos bien importantes y que trata el tema de la depresión de una forma bastante tangible, y para mí eso fue un 10 de 10. Simple y sencillamente no tuvo ese nivel de epicidad que probablemente algunos estaban esperando, porque, banda, así te traigan a Superman, cabrón, a Batman y a Superman y a la Liga de la Justicia a trabajar con el equipo Marvel, va a estar muy cabrón que se logre superar todo lo que la primera fase del universo cinematográfico de Marvel, es decir, la saga del infinito, logró hacer. Y yo sí soy un firme creyente de que después de Secret Wars, el universo Marvel se tendría que tomar 5 años de descanso, de literalmente no sacar nada, para poder empezar con un inicio fresco. Aún así, volviendo al pedo de Thunderbolts, puedo decir en resumen que a mí me gustó. ¿Es la mejor película de Marvel? Ni de pedo. ¿Es de lo mejor que Marvel nos ha traído en los últimos 5 perros años? Definitivamente. Por lo mismo, banda, yo a Thunderbolts, Avengers no disponibles, le voy a poner 3 estrellas y media de 5. Le voy a quitar esa estrella y media por el tema de las conveniencias, por el tema de que se siente como una secuela, por esto y aquello. Así que 3 estrellas y media se lleva la película de Thunderbolts, algo que francamente a mí me emocionó bastante, y hasta me atrevería a ponerle 4 estrellas porque fue impredecible. O sea, porque todos pensábamos iba a ser Suicide Squad de Marvel y no, resultó ser algo muchísimo más profundo, pero lo voy a dejar en 3 estrellas y media a la película de Thunderbolts. Al final, gente, ya lo saben, siempre fórmense ustedes su propia opinión y su propio criterio, no se queden con lo que yo les digo, vayan a ver la película y díganme ustedes qué les pareció, qué piensan. Si ya la fueron a ver, déjenme en comentarios, ¿están de acuerdo conmigo o para ustedes de plano Marvel ya flopeó y ya no puede recuperarse? Y cuando la vayan a ver, también déjenme en comentarios qué pedo, qué pensaron. Y como no quiero que se esperen 10 años en el cine a las escenas postcréditos, la escena postcréditos de Thunderbolt es que aparece una nave desde otra dimensión con un 4 marcado encima, dándonos a entender que son los 4 fantásticos que tuvieron que abandonar su universo por el pedo de Galactus. Y ya, así que pues espero este video les haya gustado y les haya entretenido. Como no tengo nada más que agregar, eso vendría siendo todo, así que cuídense mucho y que la fuerza los acompañe. Adiós.